Buenas noches, mi nombre es Fausto Méndez. Soy estudiante del cuarto ciclo paralelo B de la Escuela de Derecho. Voy a hablar sobre los elementos de la justificación de la antijuridicidad con unos conceptos de algunos tratadistas, como Fontán, que nos dice que la antijuridicidad establece que es la característica que resulta del juicio negativo de valor que recae sobre la conducta humana. También podemos hablar que la antijuridicidad consiste en verificar si el hecho delictivo por el que se acusa a una persona realmente es contraria a derecho, injusto o ilícito. Dentro de esto tenemos, resulta el principio ilógico que es un acto típico como el acto de matar, por ejemplo, no sea una conducta contraria al derecho. Por ejemplo, cuando una persona le quita la vida a otra mientras se defendía de un ataque en contra de su vida, está protegiendo un bien jurídico suyo que es la vida. Entonces, para esto vienen las reglas del comportamiento, donde Franz Bones nos reconoce que la normativa de la antijuricidad con la diferenciación que hace de los dos conceptos, que es la antipublicidad formal y la antipublicidad material. Es importante indicar que las dos son importantes para que se dé el tema de las causas de justificación. Entendemos por el completo de antipublicidad formal cuando hablamos de la contracción en el derecho. Eso se produce cuando realiza una conducta que está expresamente prohibida en la ley. Y cuando hablamos del tema de la antijuicial material, es cuando, por otro lado, hablamos de las lesiones del interés protegido por la norma, que se refiere justamente a la contravención de una norma jurídica que protege a un bien jurídico, como decíamos. Dentro de estos casos de justificación tenemos en nuestro Código Integral Penal, está claramente establecido, está la legítima defensa, el estado de necesidad, orden legítima y expresa de autoridad competente, y el cumplimiento de mandato legal. Para ir así realizando ejemplos, vamos a tomar primero la legítima defensa, que podemos decir que la legítima defensa este, es un derecho natural de toda persona a proteger sus bienes jurídicos o de un tercero ante un ataque ilegítimo que pone en peligro los bienes jurídicos, como lo decíamos, la vida, la seguridad, la propiedad, asumiendo la defensa con cualquier medio o fuerzas de reacción humana en forma equilibrada. Por ejemplo, aquí hablamos de que Elena en su casa realizaba las tareas del hogar cuando su esposo Alberto llega de trabajar. Al entrar le preguntó, ¿qué tienes de comer? Ella le respondió que había preparado arroz con frijoles y huevo frito. La actitud de Alberto cambió drásticamente y la recriminó. Todos los días es el mismo en esta casa, como si no trabajara y no mereciera algo menos algo bueno para comer. En un arranque de ira, Alberto golpeó a Elena en el ojo, haciéndolo caer al suelo, y luego comenzó a patearla mientras ella gritaba. Te voy a enseñar que tienes que darme de comer bien, le decía Alberto, porque soy tu esposo. En ese instante, el padre de Elena, don Andrés, llegó de visita y al escuchar los gritos de dolor y desesperación de su hija, empezó a golpear la puerta. Al ver que no le respondía, la derribó. Al entrar, se entró con ella a la escena de violencia y decidió intervenir, empujándolo a su yerno, o sea, a Alberto. En respuesta, Alberto, lleno de rabia, dijo, aquí te mueres, viejo, y tomó un cuchillo con la intención de atacarlo. Sin embargo, don Andrés logró esquivar el golpe y empujó a Alberto con tal fuerza que se perdió el equilibrio y cayó al suelo, golpeándose la cabeza y quedando inconsciente. Luego, más tarde, Alberto fue llevado al hospital, donde entró en coma. Lamentablemente falleció poco después. Durante el juicio penal que se llevó a cabo en contra de don Andrés, su abogado argumentó su actuación que había sido en legítima defensa. He aquí un caso que suele pasar en el diario convivir de esa sociedad. Tenemos el estado de necesidad, que decimos que es también conocido como la doctrina como el estado de la necesidad justificante. Es una situación donde entra el conflicto de bienes jurídicos en la que la salvación de uno de ellos exige el sacrificio de otro. Por ejemplo, dice que Clara vive en una casa de estilo colonial, una casa antigua. Esta casa no es suya, sino que la arrienda al señor Altamirano. Un día, por un cortocircuito, la casa se incendia.
Por el lugar pasa Joaquín, que al escuchar los gritos de auxilio de Clara, derriba la puerta colonial de la casa, entra a la misma y rescata a Clara. La acción de realizar Joaquín por término afectando al señor Altamirano, es decir, rompiendo la puerta de la propiedad privada de este señor, pero requería dicha actuación porque él ponía de mayor valor la vida de las personas que la vida de Clara que le pudo salvar. Continuando con esto, vamos a ver la orden legítima de autoridad competente, que es obviamente la obediencia del superior. La existe una orden legítima y expresa de la autoridad competente con una excepción y responsabilidad a subordinado que actúa conforme a dicha obediencia y en razón del cumplimiento de derechos. Un ejemplo de esto es una orden de ayuntamiento que da un juez. En este caso, puede ser que al ejecutar esta orden, la persona que lleva la necesidad de romper una puerta o cerradura ingresa con fuerza a esta edificación. Hecho que en condiciones normales sería un delito de destrucción o violación a domicilio, pero como la persona está actuando al cumplimiento de una orden legal, la autoridad su conducta no se la considera antejurídica. Y por último tenemos el cumplimiento de un mandato legal, cuando la elección del bien jurídico está expresamente descrita en la ley y obliga al destinatario de la norma. Un ejemplo, esta sería cuando un agente penitenciario se da en cuenta que una persona privada de la libertad se está fugando del centro de detención, ya que se encuentra en los exteriores de dicho centro, y pese a las órdenes de que se detenga, no lo hace, el agente se ve en la necesidad de dispararle en una de sus piernas para evitar la huida, lo que ocasiona una herida. Esto es el primer momento se podría considerar una infracción penal o lesiones o heridas, pero analizando que actúa en cumplimiento de su deber específico de evitar la fuga de un prisionero, su conducta no se ve considerada antijurídica, por lo que se estima que no es una infracción. Muchas gracias.